Gracias, Dios. Qué canto tan lleno de amor por Cristo. No importa lo que pueda venir. Me acordaba yo de nuestro hermano Job, ¿verdad? Que él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y me acordaba yo también de todos los mártires. Te amo, Señor, no importa lo que pueda venir. Y me acordaba también de Proverbios capítulo 6, versículo 2, donde dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Le dijimos hoy al Señor, te amo y no importa lo que venga, Señor. No importa lo que venga. De tal manera que tú seas glorificado en mi vida, en la vida de mis hermanos. Amén. Bendito es Dios. Bien, entonces vamos a seguir con el tema de estas enseñanzas que es hombres y mujeres de Dios. Y hoy vamos a tocar un punto importante que es la intercesión o la oración que hizo Abraham por Sodoma y Gomorra. Es importante e interesante lo que acontece aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Mucha gente dice que los cristianos odiamos a los homosexuales y a las lesbianas. No los odiamos, al menos yo no los odio. Siento tristeza por su forma de vivir e incluso oramos por ellos cada vez que podemos hacerlo, ¿verdad? Y este varón de Dios, Abraham, intercedió por un lugar que estaba lleno de perversión. Ahora está peor el mundo y están siendo, como dijo el Señor antes de mi regreso, los tiempos serán como Sodoma y Gomorra. Tremendo, tremendo. Y vayamos entonces allá a Génesis capítulo 18, por favor. Y lo que vamos a oír es algo fuera de lo que pudiera acontecer a cualquier persona de esta tierra. Vamos a escuchar esto. Fíjense bien lo que dice Génesis 18, versículo 1. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Bendito Dios. Amén. Los siguientes versículos nos muestran que Abraham recibió a 3 varones. Uno era el eterno Dios y los otros 2 eran 2 ángeles. Imagínense nada más lo que aconteció en este hombre. Y quiero decirles que las apariciones del eterno Dios en el Antiguo Testamento se llaman teofanías. Teofanías, el Señor también se le apareció a Manoa, al papá de Sansón, y a su esposa también. Se llaman teofanías. El eterno Dios toma ¿cómo se dice? Como cuerpo de hombre para que lo puedan ver. ¿Sí? Amén. Entonces, y dice, versículo 17, y Jehová dijo, fíjense bien, del 17 al 19, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado sobre él. Bendito Dios. En esta ocasión que viene el Señor, Abraham primero fue para recordarle a Abraham y a Sara la promesa de Génesis 17, del 1 al 4, sí, que serían padres, ¿verdad? Y segundo, para decirle a Abraham que destruiría a Sodoma y Gomorra, por cuanto el clamor de su maldad iba en aumento más y más y más. Jehová
fue llamado amigo de Dios. ¿Se acuerdan que dice el Señor Jesucristo para nosotros, sus discípulos? Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Podemos ser amigos de Dios si somos obedientes a sus mandamientos. Entonces, vemos en Génesis 18, versículo 16, los dos ángeles del Señor. Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿Sí? ¿Qué compañía llevaba Abraham? ¿Qué clase de compañía tenemos nosotros aquí en esta tierra? Él estaba caminando con Dios y con dos ángeles. ¿Qué cosas pasó este hombre de Dios? Sin embargo, los dos ángeles siguieron hacia Sodoma y Jehová se quedó con su amigo Abraham. Y luego lo que estamos viendo de los versículos 17 al 19, Dios, escúcheme bien, Dios nos descubre lo que piensa acerca de su amigo. Esto es los pensamientos de Dios para usted y para mí. Abraham no los vio los pensamientos. Dios nos descubre sus pensamientos. ¿Qué clase de concepto tenía Dios de Abraham? ¿Qué clase de concepto tendrá Dios de ti y de mí? Aquí estamos viendo el versículo 17 y Jehová está pensando, no se lo está diciendo a Abraham, y está diciendo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las de las naciones de la tierra. Versículo 19 para mí es muy importante cuando dice, porque yo sé. Porque yo sé. ¿Qué es lo que sabía Dios y qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Porque estos tres versículos no los conoció Abraham, pero se nos deja a nosotros escritos para que veamos los pensamientos de Dios acerca de ese hombre llamado Abraham. Porque yo sé. ¿Qué es lo que sabía Dios de su amigo Abraham? ¿Sí? ¿Qué vemos en este pasaje del versículo 19? Que para que Dios cumpla sus promesas, debemos de hacer lo que Él manda. Si tú y yo no cumplimos las promesas, Dios no nos da lo que ha prometido. Véanlo bien conmigo. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, y luego para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Para que Dios te dé, cumpla sus promesas, primero dice aquí el Señor, tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. ¿Lo está usted viendo conmigo con claridad? No es que digamos, se escucha una promesa del púlpito y decimos, amén, gloria a Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará, amén, gloria a Dios. Pero ¿qué clase de obediencia tenemos para con Dios? Ese ha sido el dilema tan grande que tiene décadas y décadas y décadas dentro de la congregación de los santos, donde se escuchan promesas y la gente no sale más que de amén, aleluya, gloria a Dios. Y las promesas no llegan. No llegan. Y mucha de esa gente se ha ido para atrás porque está esperando que se cumplan las promesas, pero no les enseñan lo que hay que hacer primero para que se cumplan las promesas. Aquí el eterno Dios nos está testificando a nosotros qué clase de concepto y qué clase de criterio tenía de Abraham su amigo, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Luego dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esto me habló a mí mucho, hermanos. Muchos en su misericordia Dios no me ha consumido, ¿sí? Porque yo quiero ser obediente a Dios. Yo quiero obedecer a Dios, no importa lo que pueda venir. No cantos retóricos de bonita letra, no predicaciones retóricas, sino de experiencia,
Hermanos míos, hermanas mías, el infierno es real y está lleno de personas que un día confesaron que eran cristianos. Está lleno de aquellos judíos cuando vino Jesucristo, sí, que decían que él echaba a los demonios en el nombre de Belcebú, y el Señor les dijo: toda ofensa al Padre, toda ofensa al Hijo será perdonada, pero la ofensa al Espíritu Santo jamás será perdonada, ni ahora ni nunca jamás. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. No nos vayamos a llevar una sorpresa que Dios no quiere que nos la llevemos. ¿Sí? Dios dice la palabra que guía a los mansos. No guía a otro tipo de personas, a los mansos. ¿Sí? A los mansos, no a los contenciosos. Dice: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate. Ahí es el primer paso. No podemos tomar la cruz si no nos hemos negado a nosotros mismos. ¿Y cómo me voy a negar? No defendiéndome en ningún momento de lo que me puedan hacer. ¿Qué cosa nos mostró Jesucristo? ¿Se defendió Él? Si hubiera defendido, ya nos hubiera enviado a nosotros al infierno. ¿Sí? Nos mostró cómo se camina aquí en la tierra para agradarle a Dios, en obediencia al Padre. Jesucristo no hacía nada que no le mostrara el Padre que tenía que hacer. Usted y yo no tenemos que hacer nada que no nos muestre el Padre. Pero es que me voy a aburrir. No te vas a aburrir, ¿no? Satanás siempre nos impulsa a hacer cosas para Dios y no funcionan para Dios. Las cosas dentro de la iglesia se hacen con Dios, no para Dios. Esa preposición para no entra aquí. Es con Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Él en Cristo Jesús. ¿Quién es el que hace la obra? El Hijo de Dios en nuestra vida. No se le olvide esto. Dios no bendice planes de hombres, por muy maravillosos que te parezcan. Él tiene un plan para su iglesia. Y Él quiere llevarlo a través de personas obedientes a lo que Él quiere que hagamos. ¿Sí? A lo que Él quiere que hagamos. Y aquí es algo precioso ver que Dios mismo nos dice a nosotros, testifica: yo sé que este hombre va a hacer lo que yo digo que haga. Amén. Que para que Dios cumpla sus promesas debemos de hacer lo que Él manda. Un ejemplo, Proverbios 22:6, que dice a los papás: instruye al niño en su camino, y viene la promesa, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Tengo casi 40 años de estar caminando y he visto cómo han pasado niños y adolescentes en congregaciones y ahorita están perdidos. Están perdidos, ¿por qué? Dicen las mamás: pues es que iba a la iglesia no es responsable de tus hijos, eres tú el responsable, tú y tu esposo. La iglesia colabora de alguna manera, y cuando son las clases para los niños, no vienes y dices: es que el niño se levantó tarde. No es cierto, no te disculpes. ¿Qué tal cuando tenías que llevarlo a la escuela? ¿Sí? Se te hacía tarde y hasta un taxi tomabas para llevarlos para allá. ¿Qué importancia le damos nosotros al eterno Dios? ¿Cuál es dependiendo de la importancia que tú le des a Dios, vas a poder vivir allá arriba con Él? Aquí estamos preparándonos, aquí nos está preparando el Espíritu Santo y la palabra para ir hacia allá arriba. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo. La promesa de Dios. Él te da un mandamiento, pero también va aunada a una promesa. Si tú instruyes al niño en su camino, cuando sea viejo, yo te digo que no se va a apartar del camino. Muchachos que he conocido, ¿sí? Y qué triste es eso, ¿no? Qué triste es eso de que tuvieron vida de iglesia, pero cuando crecieron, sus papás no ejercitaron el sacerdocio en su casa porque eran muy cómodos papá y mamá, ¿verdad? No hicieron lo que tenían que hacer, ¿verdad?
Y qué triste es eso, que tantas personas que han llegado a una congregación van a estar al final de sus vidas, eternamente y para siempre alejados de Dios. ¿Cuál es el otro mandamiento? De ejemplo, Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego viene la promesa, ¿sí? Y todas las cosas te serán dadas por añadidura. Así es Dios. Te dice lo que tienes que hacer. ¿Tienes escasez? Pues tienes escasez no porque Dios quiera que tengas escasez, porque Él dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Probadme, dice el Señor en Malaquías 3, probadme en esto, que dice algo que no a mucha gente no le gusta y litiga y discute lo del diezmo y probadme en esto, traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Cuál es la casa del Señor? La iglesia. La iglesia. Haya alimento en mi casa, ¿sí? El pastor tiene que estar metido con Dios para alimentar a Dios a través de su voz con este pan a las personas. El Señor dijo, yo edificaré a mi iglesia. Y hay unos que discuten que el diezmo no viene en el Nuevo Testamento. No viene, como no lean en Hebreos. ¿Sí? Pero en el Nuevo Testamento es todo, porque antes no habíamos sido comprados por precio. ¿Sí? Ahora se nos deja un porcentaje para vivir, pero eso nos lo deja el Señor. Y puedes vivir mejor con el 90% que con el 100% de tu salario. Yo lo digo por experiencia. Sí, amados hermanos, Dios ama a su iglesia. Dios ama. Cuando Él dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es Dios cuando tú estás debajo del abrigo de Dios. Sí, hablaba yo con mi esposa en esta semana ese pasaje del Salmo 91. Lo decimos y nos gozamos, pero no estamos debajo del abrigo. Es palabra retórica nada más, porque para estar debajo del abrigo y habitar debajo de la sombra del Señor, primero tenemos que estar bajo autoridad, en obediencia, bajo el abrigo del Altísimo. Morará debajo de la sombra del Omnipotente. La sombra es el Espíritu Santo en este aspecto, porque le dijo el ángel Gabriel a María, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti y depositará la simiente santa y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Esto es importante para nosotros, ¿sí? Cuando, continuando con Abraham, versículos del 18, 20 al 23, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, o sea, los ángeles, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Fíjense qué oportunidad de Abraham estar a solas con Jehová, con Dios. ¿Sabes que tú tienes esa oportunidad también ahora? Lo dice Hebreos capítulo 10, que a través de la carne, o sea, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos oportunidad de entrar hasta el lugar santísimo. Hasta el lugar santísimo. Tenemos oportunidad de estar a solas con Dios. A solas con Dios. Entrar en plena certidumbre de fe hasta donde está el lugar santísimo. Creo que hemos visto que en el Antiguo Testamento el templo, ¿qué cosa era? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año. Nosotros podemos entrar todos los días a la hora que tú quieras. A lo mejor nos sentimos como el sumo sacerdote y a veces entramos una vez al año cuando tenemos tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y todo el año 364 sin orar, sin buscar de Dios y nos volvemos cristianos musicales. Cuidado, cuidado. No voy a pensar que yo estoy en contra de la música, pero la música en la iglesia, los cantos son para Dios, no para la iglesia.
Sí, si usted sabe, yo cantaba en un grupo tropical hace muchos años, ¿verdad? Sí, me gusta la música, pero ahora que vengo a Cristo Jesús es otra cosa, es otra cosa, ¿sí? Entonces, de aquí dice el versículo 20, entonces Jehová le dijo, fíjense lo que le está, ahora está platicando con su amigo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. El clamor de Sodoma y Gomorra, si podemos ver al oído de Abraham, no llegaba ningún sonido. Escuche bien esto. Pero Dios escucha todo, todo. Mire, vaya conmigo rápidamente a Romanos 8:22 para que podamos comprender estas cosas. Romanos capítulo 8, versículo 22. Fíjense lo que oye Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué estaba escuchando Dios que Abraham no oía? ¿Sí? Los dolores de parto que sufre la naturaleza. La naturaleza también nos muestra a Dios padece sus propios dolores de parto. Dios oyó, escuchó un clamor, el de la tierra obligada a soportar todo lo que produce el pecado del hombre. Vemos que el pecado de Adán y Eva alcanzó el cosmos. A la luz de esto debiéramos de pensar antes de pecar, antes de ofender a Dios. Fue tremendo el pecado de Adán y Eva. Todo el cosmos nunca había llovido y llovió. Sí. Analizar las situaciones del pecado, sí. Había muchísima inmoralidad en Sodoma y Gomorra. Sí, había violaciones brutales, mucha violencia. Muchos podían llegar y violar a un hombre o a una sola mujer entre muchos. Eso ya se estila. Eso ya se estila. Sí. Violaciones tras violaciones. Así estamos en esa persona. Mire el carácter de ese pueblo por el cual estaba intercediendo o iba a interceder a Abraham. Génesis 19, por favor. Versículos del 1 al 8. ¿Ya lo tiene? Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. No sabía qué cosa era lo que iban a hacer, ¿sí? Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, no dice que las mujeres, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer es violarlos, coitus, ¿sí? Sácalos para violarlos. Y se ve lo que sigue. Entonces, versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera, como bien os pareciera, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Qué tremendo era Lot, ¿verdad? Así estaba esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Así está el mundo entero. Iglesia, te lo estoy diciendo con pleno conocimiento de causa. Prepárate. Si no estás preparada, iglesia,
¿quién sabe qué vaya a pasar contigo y conmigo? Si no estamos preparados, el Señor viene pronto y nos va a llevar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro papel? Estar preparados, estar platicando con Él, caminando con Él, haciendo lo que Él nos manda. Ese es el papel que tenemos como iglesia. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, Dios es el único que conoce completamente la verdadera situación antes de poner en marcha sus sentencias. Dios dice en su palabra, ahí con Jeremías 9, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. Alabes en conocerme, que soy un Dios de misericordia, de juicio y de justicia. Antes que Dios nos envía a nosotros juicio, nos envía su misericordia. 2000 años tiene la iglesia y 2000 años ha enviado Dios misericordia tras misericordia. Muchos se han ido al infierno que asistían a la iglesia, pero no eran nacidos de nuevo. ¿Sí? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Es ver y entrar aquí en todo lo que está escrito para edificación de nosotros y para tener un temor reverente a Dios y ser obedientes a Dios, no por miedo al infierno, sino porque lo amamos, porque Él nos amó primero. Aleluya. Bendito Dios. Amén. Entonces, repito, Dios es el único que conoce completamente la verdadera situación de cada persona. Antes de poner en marcha su sentencia, el Señor envía misericordia. Envía misericordia. ¿Hay algo que Dios no sepa de nuestra forma de vivir? No. Él lo sabe todo, incluso conoce los pensamientos tuyos y los míos en este momento y de todo el mundo. Ese es el Dios que nos adoptó como nuestro Padre. Aleluya, ¿sí? Él es omnisciente, Él sabe todo lo que va a pasar de aquí a que termine esta reunión, lo que va a pasar de aquí que lleguemos a nuestra casa mañana, pasado, etcétera. Él sabe todo. No lo podemos engañar, por eso nos dice Pablo en Gálatas 6:7, no os engañéis. ¿Nos podemos engañar nosotros? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre lo va a cosechar tarde que temprano. Bendito sea Dios. ¿Hay algo que Dios no sepa de nuestra forma de vivir? No, Él es omnisciente, todo lo sabe. Por eso es muy necesario que lo recordemos todos. Todos. Mire que dice Eclesiastés 12 respecto a este punto. Eclesiastés capítulo 12. Dios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda obra Dios la va a traer a juicio, sea buena o sea mala. Dios, ¿sí? Dios. La iglesia va a ser juzgada en el juicio de Cristo, para premiación, no para condenación. Y los que no quisieron nada con Cristo estarán siendo juzgados en el juicio del trono blanco. Toda obra, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta. Sea buena o sea mala, por favor, veamos esto. Entendamos que no podemos esconderle nada a Dios. Mire que dice Romanos 2:16, por favor, respecto a este punto, que es para mí muy importante. Romanos 2, estamos hablando de la oración de Abraham por Sodoma. Estamos hablando de cómo Dios conoce a los hombres, de cómo Dios cumple su promesa cuando yo cumplo con lo que Él me dice. Romanos 2, versículo 16, dice: en el día que Dios juzgará por Jesucristo
los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sabes que hay algo que a mí me incomoda muchísimo, me molesta mucho? Cuando estás en una reunión, en una mesa comiendo o tomándote un café con algunas personas y llega alguien o una persona le dice en secreto algo a otra persona delante de todos. Esa es una majadería bien hecha. ¿Sí? Por favor, si lo estás acostumbrando a hacerlo, no lo hagas. No lo hagas, es algo que no debe de funcionar y menos entre nosotros. Sí, amados hermanos, aquí nos está diciendo, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Por eso Dios nos abre el entendimiento y nos deja contemplar cómo es que Él actúa. Cómo es que Él actúa. Él le dijo a su amigo Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Volvemos a Génesis 18, versículo 23. Y aquí se inicia la intercesión del amigo de Dios. Génesis 18, versículo 23. Dice, y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Fíjense, ¿eh? Y luego le dice, versículo 24, empieza la oración, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Conocía Abraham a su amigo Dios? Claro que sí. Ahí lo está viendo, ¿sí? Él está diciendo, lejos de ti que eres un Dios justo, hacer algo que sea injusto. ¿Sí? El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y luego le responde el juez de toda la tierra. Versículo 26, entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Fíjense bien, ¿a cuántos va a perdonar por 50 justos? A todos, a todos. Versículo 26, luego sigue, aquí vemos en el 27 más adelante la humildad de este hombre para acercarse, no como ahora decimos, reclámele a Dios sus promesas. ¿Ha escuchado esa herejía? Reclámele, ¿qué le vas a reclamar a Dios? Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Ahí está este hombre, la humildad de Abraham con su amigo, ¿sí? Ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, reconozco que soy solamente polvo y ceniza. Hermanos míos, mientras más estemos cerca de Dios, como estaba Abraham, entre más estemos cerca de Dios, como estaba Abraham, más conscientes estaremos de nuestra indignidad para acercarnos a Él. ¿Sí? Somos indignos de acercarnos a Él, pero Él en su misericordia nos hizo dignos a través de Jesucristo. Amén. Entre más te acerques a Él, más temor vas a tener, o sea, reverencia. En ti hay perdón para que seas reverenciado, dice el Salmo 130. ¿Sí? Oja, dice, si tú mirases los pecados, ¿quién podría sostenerse? Nadie. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, seas temido en tu magnificencia, en tu santidad. Tremendo es esto, busquen en su casa luego Isaías 6, versículos 1 y 2, donde nos dice que aún los ángeles en su presencia se tapan los ojos. La luminosidad de la santidad de Dios deja ciegos a las personas. ¿No se acuerdan cuando les salió al encuentro a Saulo de Tarso en el camino a Damasco? ¿No quedó ciego este hombre con la santidad de Jesús? Se quedó ciego. Si no hubiera orado por él Ananías, hubiera seguido ciego todo el tiempo Saulo de Tarso.
Y eso se los digo porque hay muchos que dicen, aquí está el Señor, y el Señor me habló, y el Señor me dijo. El Señor ya nos dijo todo lo que tenemos que saber, aquí está. Bendito es Dios. Pero la comezón de oír, fábulas, fábulas. Bendito Dios, aleluya. En versículos del 28 al 32, sigue orando este hombre, dice, quizá faltarán de 50 justos 5, fíjese, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad, dijo, no la destruiré, Abraham, si hallare allí 40, como si Dios no supiera, pues, Dios lo sabe todo, pero ¿qué está haciendo Dios con Abraham? Lo está animando, sigue intercediendo, sigue, tienes un familiar que no es salvo, y ya tienes años de estar orando, no te detengas. Sigue, sigue, sigue hasta que Él te responda. No te detengas. Sigue orando por esa persona o sigue orando por las personas que tú sabes que estimas y que están mal, que están perdidos. No te detengas. No camines por vista, sino por fe en lo que estamos aprendiendo de la oración eficaz del justo. Sí. Si mi suegra se hubiera detenido, yo hubiera orado 5 años, yo creo que nos hubiéramos perdido, pero ella estuvo 7 años orando al Señor por mi esposo y por mí. Sí, y ella tuvo experiencias que yo hasta hoy no he tenido, experiencias tremendas con Dios. Una mujer de oración, una mujer de oración, bendito sea su santo nombre. Yo tuve una suegra excelente, gracias a Dios. Entonces, y volvió a hablarle, versículo 29, y dijo, quizás se hallen allí 40, y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30, y respondió, no lo haré, si hallara, y ahí está, y dijo, aquí ahora que emprendido al hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20, no la destruiré, Abraham, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¿Habían 10 justos en Sodoma y Gomorra? No, no. Quiero decirles algo. Puede venir hoy Dios por su iglesia y no va a haber aquí en toda la tierra alguien que esté orando por los humanos. A nosotros se nos dejó establecido en 1 Timoteo 2, versículo 1, que hagamos oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia y con un reflejo para que podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Quieres vivir quieta y reposadamente? Haz lo que Dios dice. Hagamos lo que Dios dice. ¿Sí? Y cuando se vaya a la iglesia va a pasar lo que con Sodoma y Gomorra, se va a levantar el clamor hasta el cielo y entonces vendrá esos 7 años de la gran tribulación, la ira de Dios sobre esta tierra. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, Dios no se molestó, sino estuvo atento a la oración de su amigo Abraham. Fue una oración perseverante. Abraham insistió por 6 ocasiones y cada vez que se le concedió la petición crecía su fe. Podrán 50, no 45, no 40. Ahí estaba animándolo el Señor. Así te anima Dios a que perseveres en la oración. Oraciones que no pasan el techo no funcionan. Y muchos así hacen sus oraciones. Y sin fe. Porque si oras sin fe, ¿para qué gastas saliva? ¿No? Entonces, no había 10 justos en Sodoma y Gomorra, solo Lot, su esposa y sus hijas. No fueron consumidos por el fuego y azufre que envió Dios para destruir toda esa tierra repleta de inmoralidad, homicidios, robos, etcétera. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza de parte de Dios? Que la oración de los hijos de Dios, escúcheme iglesia, la oración de los hijos de Dios es la forma en que Dios gobierna las circunstancias del mundo. ¿Me escuchó bien? La oración modelo
venga a nosotros tu reino, se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdónanos y ayúdanos a perdonar, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Mucha gente lo repite nada más, repetitivo, repetitivo, eso no funciona. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Escuchó bien? ¿Sí? La oración de los hijos de Dios es la forma en que Dios gobierna al mundo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Sí, que dice Proverbios 15, versículo 8. Por favor. Proverbios 15, versículo 8. Escuche bien. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Quieres que el Señor se goce? Búscalo. Él quiere tener compañerismo contigo, conmigo. Búscalo. 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 Aquí lo está diciendo. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Hay muchos impíos que hacen rezos. No son nacidos de nuevo. Eso abomina el Señor. Leas Mateo capítulo 6, cuando dice que hables de la oración, no digas repeticiones vanas. Platicar con Dios es hablar como estamos ahorita escuchando. Yo estoy hablando con ustedes de parte de Dios, pero usted platica con una persona, así platicamos con Dios. Las cosas que queremos decirle, todo lo sabe y Él quiere escucharnos. Y aquí nos está diciendo, más la oración de los rectos, ¿qué cosa es? Es su gozo. Mire, vayamos más adelante, Proverbios 24, versículo 11. Dice la oración, fíjese, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Tratando de librar a esa nación de Sodoma. ¿Sí? Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Luego el versículo 2 es algo tremendo. Dice, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, y hoy estás sabiendo que necesitas orar por todos los hombres. Ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Cuidado con fallar. Dios quiere que intercedamos por las personas. No somos jueces de nadie. No somos jueces de nadie. Él quiere que nos pongamos en la brecha por las personas que están para irse al infierno. Es lo que hizo Abraham. ¿Sí? Es lo que hizo Abraham. Intercedió, pero Dios sabía que no había 10 personas justas. Aleluya, bendito Dios. Santiago, mire. Dios, Santiago capítulo 5, por favor. Santiago capítulo 5. Bendito eres Dios. Y esto no crea usted que se lo estoy diciendo a usted, me lo estoy repitiendo a mí mismo. Me lo estoy repitiendo a mí mismo. Hay veces que me levanto y no tengo ganas de nada ni de buscar a Dios. Pero me esfuerzo, rindo mi alma al Señor. Rindo a mi alma al Señor porque mi alma no le gusta la disciplina. ¿Sí? Le gusta, es perezosa tu alma y la mía. Solamente cuando te vas de vacaciones te levantas hasta las 4 de la mañana para preparar tu maleta. ¿No? Así es nuestro yo. Bendito sea Dios. ¿Ya tiene usted Santiago? Capítulo 5, versículos del 13 al 16. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Vaya al Seguro Social, dice. Vaya al ISSSTE. ¿Sí? Haga oración. ¿Está alguno alegre, cante alabanzas? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Fíjese bien, primero es la salvación, ¿ok? Y el Señor lo levantará,
y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está la oración eficaz. La oración eficaz, ahí lo estás aprendiendo. Aquí vemos circunstancias que nos acontecen en nuestra vida, lo que necesitamos hacer según el consejo divino. ¿Cuál es la primera circunstancia? Versículo 13, ¿estás afligido? ¿Tienes conflictos? ¿Te estás tronando los dedos y estás viendo alguna situación que se te barrió de las manos? ¿Fue tu culpa? ¿Fue culpa de otra cosa? Dice, no te pongas a discutir, haz oración. Haz oración. Es lo que menos hacemos, ¿verdad? Mira lo que hiciste. Mira esto. No, estás afligido. Haz oración. Es un mandato de Dios, no del hombre. Todo lo que está en la Biblia son mandamientos de Dios. Haz oración cuando enfrentamos conflictos. Dios quiere que lo busquemos. Dios quiere que lo busquemos. ¿Sí? Primer libro de Crónicas 16:11. Por favor. Es Dios quien quiere que oremos, que estemos con Él en compañía. Primer libro de Crónicas 16, versículo, ¿qué les dije? 11, que dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Continuamente puedes hablar con Él, vas manejando y puedes ir hablando con Dios. Sí, vas a algún lugar, puedes ir hablando. Qué privilegio que podamos hablar con el Rey del universo en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar, no nada más cuando tienes problemas. Aquí estamos viendo a Abraham que no tenía problemas, pero él empezó a orar, empezó a buscar a Dios. Tenía un sentir muy especial por las personas y eso es algo que debemos de tener nosotros, un sentir especial por las personas, ¿sí? La segunda circunstancia que estamos viendo, versículos 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. El enfermo debe de creer en la oración. ¿Me escuchó? El enfermo que cree en la oración habla al pastor. Pastor, estoy enfermo, ayúdeme. Ahora sí, ¿verdad? Dada la circunstancia que está pasando, pero Dios nos escucha. ¿Sí? El que cree en la oración pide oración. Es un mandamiento de Dios, no del pastor. ¿Sí? Bendito sea Dios. Claro, el pastor ora si el enfermo ¿qué? Llama. Alguna vez me ha acontecido hace tiempo que alguien me dijo, hermano, estuve enfermo y no me llamó. Le digo, pues no lo supe. No tengo esa situación de el don de ubicuidad. No puedo estar en todos lados, solamente Dios tiene ese don. Pero si me hubiera hablado, pues hubiera yo ido. Siempre, ¿verdad? Estuve enfermo y no, llame a los ancianos. Llame a los ancianos. Llame al pastor. Y que sigue de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Y la oración de fe, oración de fe, oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y aquí está, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Tengo oportunidad de ir, me habló una persona y voy a orar por él o por ella. Y lo primero que tengo que decirle, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a orar, pero antes de orar por usted, le quiero preguntar, ¿cómo está su vida delante de Dios? ¿Cómo está su conducta delante de Dios? ¿Ha estado usted ofendiendo a Dios? Porque yo no puedo orar para que el Señor lo sane si usted no se arrepiente primero y reconoce su maldad. Aquí lo dice.
Es algo muy... Oren por mí, pero ¿por qué voy a orar? ¿Cómo estás delante de Dios? A veces hacemos oraciones vanas, no funcionan. Tenemos que clarificar, se molesta. Conmigo se ha molestado alguna persona, le digo, ¿cómo estás caminando delante de Dios? Me vas a juzgar, yo no soy juez. Vamos a orar a Dios, pídele perdón de las cosas que has hecho. ¿No dice el Salmo 103, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades y luego sana todas tus dolencias. Primero es el arrepentimiento y luego viene la sanidad. ¿Me están escuchando? Sí. Que dejemos de estar en confusión con estar oyendo cosas y cosas que no funcionan. Aquí está necesitamos ser personas que oran, personas que interceden por los demás. Sí, pero esto es lo que Dios espera que hagamos cuando uno de nuestros hermanos, hermanas en la fe están enfermos. Dios espera que el que esté enfermo llame para que oren. Es lo que está diciendo Dios. ¿Sí? La tercera circunstancia que vemos aquí, Santiago 5:16, dice, confesaos, ¿qué? Vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ahí está la oración para que seáis sanados. Se dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas cuando has hablado mal de alguien. Escúcheme bien, con mucha claridad. Cuando usted o yo hablamos mal de una persona de la iglesia o de otro lugar, estamos en conflictos muy graves con Dios. Fíjense hasta dónde podemos llegar a que nuestra oración no sea escuchada. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice el Señor en Efesios capítulo 4, el sol no se ponga sobre vuestro enojo. No te está diciendo que no te vas a enojar, a veces nos enojamos hasta porque la mosca ya no viene a volar, ¿no? Nos enojamos. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y si se pone el sol en la noche, en la madrugada, si viene Cristo, no te vas. Luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Si tú tienes un conflicto y pasan las horas y viene la noche, ahí está sentado el diablo a tu lado, risa y contento, porque te agarra el enojo y te agarra el enojo. Dios a todo le llama blanco, no hay cosas grises, o blanco o negro. O blanco o negro. Allá no van a entrar personas enojonas. Ya me lo dijo el Señor una vez. Bueno, ¿verdad? Entonces, si tú y yo hemos cometido alguna injusticia con algún hermano, hermana, alguna familia o alguna persona, hay que hacer restitución. Hay que acercarnos a pedir perdón, humillarnos. Si le debes dinero, tienes que ir a decirle, ¿sabes qué? No tengo dinero, te debo, ayúdame, déjame pagarte. Y a lo mejor esa persona te dice, si vas con todo tu corazón, olvídese, qué bueno que vino, no me debe usted nada. ¿Verdad? Entonces, hay unos que esperan, ay, si voy ahorita a decir que no le debo nada tampoco. Eso se llama trampa, ¿no? ¿Verdad? Y Dios no puede ser burlado. Entonces, cuando hacemos la restitución y después de que nos confesamos las ofensas unos a los otros, ¿qué dice? Orad unos por otros para que seáis sanados. Hay muchas situaciones en las congregaciones que la gente está enferma. Está enferma no físicamente, sino espiritualmente. Hay problemas, hay roces, sí, tenemos que ser, todos somos imperfectos, todos traemos aristas muy feas y nos rozamos, pero tenemos que vivir en el perdón y en el amor. Así estila Dios. Cuando llegas tú al conocimiento de Cristo, traes muchísimas cosas de tu vida pasada y eres hijo y eres hija, pero traes malos modos todavía, malas costumbres. Y ahí es donde empieza el proceso de consagración. Ya cuando llegas a Cristo ya eres santo, ya estás apartado, pero traes muchas cosas en tu carácter, en tu vida. Y ese proceso de consagración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
hasta que llegue el momento de la glorificación, cuando estemos con un cuerpo diferente allá en el cielo, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces necesitamos confesar nuestros pecados unos a otros, no a un hombre, a un cura, no, ese es un invento del diablo, ¿sí? Porque él no tiene capacidad de perdonar, él tiene capacidad de perdonar lo que le hagan a él, ¿sí? Y pedir perdón por lo que él haga, pero no tiene capacidad de perdonar a nadie. Solamente Cristo perdona. Cristo perdona. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz de fe y de un hermano o hermana en obediencia a la palabra tiene poder de Dios y obra y sana físicamente y sana espiritualmente. Hay poder en la oración eficaz cuando somos como Dios manda que seamos, amados hermanos. Termino con Mateo 21. Mateo 21, por favor, versículo 22. Dios de mi vida. Mateo 21, versículo 22, ¿qué dice el Señor para terminar esta enseñanza de la intercesión? Y todo lo que pidieres en oración, ¿cómo? Creyendo. Y lo que tienes que pedir en oración creyendo tiene que estar de acuerdo a la voluntad del Señor. No te va a dar lo que tú pidas y te pueda hacer daño, sino de acuerdo a la voluntad del Señor. No tienes trabajo, el Señor te lo va a dar, porque el que no trabaje, que no coma, dice el Señor. ¿Verdad? Bien, que Dios nos haya ayudado a esta enseñanza que a mí en lo personal me llenó mucho y me impulsó más a meterme más con Dios en oración. Padre, te damos gracias por este tiempo que estamos contigo, Señor, y tú con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser como Abraham, ser perseverantes en la oración, Padre bendito Dios. Y estamos viendo que tú lo animabas a seguir hacia adelante. Y estamos viendo que a través de Santiago en su epístola también nos animas a seguir hacia adelante. Nos dices cómo podemos hacerle, Padre, para que sea una oración eficaz. Y la oración eficaz puede mucho, Señor. Ayúdanos, Padre. Por favor, a ti también nos dijiste, Señor, que la oración de los rectos, o sea, de tus hijos, es tu gozo. Si queremos, Señor, que tú te goces, de ver que tú quieres que estemos contigo día, tarde y noche, que estemos platicando contigo, Señor. No nada más cuando tenemos conflictos, Padre bendito Dios, sino siempre en una amistad preciosa como la que tenía Abraham contigo, Señor. No te estaba pidiendo absolutamente nada, sino estaba pidiéndote por otras vidas, poderoso Dios. Y así quieres que seamos como tu iglesia, como tu cuerpo. Tu palabra dice a través del profeta Ezequiel en el capítulo 18 que tú no quieres la muerte del impío, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Padre bendito Dios de la gloria, y sana nuestras cosas que tenemos que ser sanados, Padre. Ese carácter que luego quiere, Señor, salir, Padre bendito, y crear conflictos. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz todos los días y seguir tus pisadas, divino Jesús. Gracias. Gracias, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, rogándote, pidiéndote, Padre, y esperando que se pongan de acuerdo conmigo. Señor, termina con la mortandad que hay en todo el planeta, Señor. Apiádate, Señor, de todas las personas que están hospitalizadas con esta pandemia, con esta situación. Apiádate de los doctores, de las doctoras, enfermeros, enfermeras, los que trabajan ahí como camilleros, los que hacen el aseo, Padre, las que están en la situación de la administración. Ten piedad de todos ellos, Padre, y ten piedad de sus familias que han de estar angustiadas también, Señor. Ayúdanos, Padre, y termina, por favor. Tú tienes poder para ordenar que se termine, Señor, Padre, esta mortandad, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, acercando a tu trono de gracia a Violeta Salas de la Vega, Padre, a Isidro Valdés, Padre bendito Dios de la gloria, y a todos aquellos que tú conoces que están enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Dios les guarde. Y no olviden su tapaboca hasta para dormir.
por si roncan.